Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este mantel individual en forma de calabaza. El mantel tiene alrededor de 32 centímetros del ancho y 25 centímetros del alto. Materiales que he utilizado para hacer el mantel son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Necesitamos alrededor de 100 gramos del hilo en color naranja y otro poquito del color verde. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En este punto vamos a cerrar la vuelta y hacemos un punto de cadeneta más. Ahora 13 puntos altos dentro del anillo mágico. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos 13 puntos altos más las 3 cadenetas que sustituyen el primer punto alto, en total 14 puntos altos. Cerramos el anillo mágico. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador con un punto deslizado. Subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto y subimos un punto de cadeneta más. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos un punto alto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos el primer aumento. Y ahora tejemos 2 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior. Aumentamos 14 puntos. Tenemos 14 aumentos. Después del último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Los puntos deslizados intentamos hacer bien pequeñitos para que no se note en la vuelta. Vuelta número 3. Subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, subimos un punto de cadeneta más. El motivo de la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo 14 veces.
Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, entonces en el siguiente punto hacemos un aumento. Tenemos el primer motivo hecho y repetimos un punto alto y un aumento de puntos altos. Un punto alto y un aumento de puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar con un aumento antes del punto deslizado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos otro punto de cadeneta y 2 puntos medio altos por separado. Echamos una hebra al ganchillo, igual que para hacer punto alto. En el siguiente punto sacamos un punto, volvemos a coger la hebra y la pasamos por dentro de los 3 puntos. Tenemos un punto medio alto, hacemos otro punto medio alto en el siguiente punto. Las 2 cadenetas en este caso nos sustituyen el primer punto medio alto. Ahora, el motivo que vamos a repetir 5 veces son 2 puntos altos y un aumento de puntos altos. 2 puntos altos por separado y 2 puntos altos en el mismo punto. Repetimos el motivo, 2 puntos altos por separado y 2 puntos altos en el mismo punto. Tenemos 2 repeticiones. 2 puntos altos por separado, 2 puntos altos en el mismo punto. Tenemos 3 motivos. 2 puntos altos por separado, 2 puntos altos en el mismo punto. Tenemos 4 repeticiones. 2 puntos altos por separado, 2 puntos altos en el mismo punto. Tenemos 5 repeticiones. Y llegamos al otro lado de la pieza, de la calabaza. Aquí hacemos 6 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos. Y aquí por este lado hacemos lo mismo que antes. El motivo que repetimos 5 veces son 2 puntos altos por separado y un aumento de puntos altos. Tejemos un punto alto, otro punto alto y un aumento de puntos altos. Uno y otro en el mismo sitio. Tenemos un motivo. Repetimos 2 puntos altos por separado y 2 puntos altos en el mismo punto. Tenemos 2 motivos. Tres. Cuatro. 5 repeticiones, terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. 3 puntos medio altos y cerramos la vuelta. Saltamos el punto deslizado. Vuelta número 5. Aquí igual, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, subimos otro punto de cadeneta
Y hacemos otros 2 puntos medio altos. 1 y 2. Tenemos 3 puntos medio altos. El motivo que repetimos 5 veces es un aumento y 3 puntos altos. Un aumento de puntos altos y 3 puntos altos. Esta vez el motivo vamos a empezar de un aumento. Echamos una hebra y hacemos un aumento de puntos altos y 3 puntos altos por separado. Repetimos un aumento, 3 puntos altos por separado, tenemos 2 motivos, un aumento, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos, repetimos una vez más, un aumento, 3 puntos altos. En el centro, por el otro lado, hacemos 6 puntos medio altos. Y otra vez repetimos el motivo que hemos hecho antes 5 veces. Empezamos de un aumento de puntos altos y 3 puntos altos por separado. Repetimos un aumento, 3 puntos altos, tenemos 2 motivos, un aumento, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos, tenemos 4 repeticiones y la última, un aumento, 3 puntos altos, y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos. 1, 2, 3. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, subimos un punto de cadeneta más y también empezamos de 2 puntos medio altos. Contando con las 2 cadenetas son 3 puntos medio altos. 1 y 2. 2 puntos medio altos. Ahora, el motivo que vamos a repetir 5 veces son 4 puntos altos y un aumento de puntos altos. Empezamos de 4 puntos altos por separado. Cuatro puntos altos, un aumento de puntos altos.
Repetimos 4 puntos altos por separado, un aumento, tenemos 2 repeticiones, 4 puntos altos por separado, un aumento de puntos altos, 4 puntos por separado, un aumento de puntos altos y la última repetición, 4 puntos altos, y un aumento de puntos altos. Aquí en el centro hacemos 6 puntos medio altos, y aquí otra vez repetimos el motivo de 4 puntos altos y un aumento de puntos altos 5 veces. Y después terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos un punto de cadeneta más y también empezamos de 2 puntos medio altos. 1 y 2. 2 puntos medio altos. Ahora, el motivo que vamos a repetir 5 veces es un aumento de puntos altos y 5 puntos altos. Empezamos con un aumento de puntos altos. 5 puntos altos por separado. Repetimos el motivo, un aumento de puntos altos, 5 puntos altos por separado, un aumento de puntos altos, 5 puntos altos por separado, un aumento de puntos altos, 5 puntos altos por separado, la última repetición, un aumento de puntos altos, 5 puntos altos por separado, seis puntos medio altos. Y aquí, igual que en el otro lado, el motivo que repetimos 5 veces es un aumento de puntos altos y 5 puntos altos por separado. Repetimos el mismo motivo 5 veces y terminamos la vuelta igual que antes con 3 puntos medio altos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, subimos otro punto de cadeneta. Primero vamos a hacer 3 aumentos de puntos medio altos. Entonces, el primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Las dos cadenetas nos sustituyen el primer punto medio alto, así que hacemos en el mismo sitio otro punto medio alto. Tenemos el primer aumento de puntos medio altos. En el siguiente punto hacemos otro aumento de puntos medio altos. Y un aumento más de puntos medio altos. Tenemos 3 aumentos de puntos medio altos. Ahora, el motivo que vamos a repetir 5 veces son 6 puntos altos y un aumento de puntos altos. Empezamos de 6 puntos altos. 3, 4, 5, 6 puntos altos, un aumento de puntos altos, repetimos, seis puntos altos, un aumento de puntos altos, tenemos 2 repeticiones. Repetimos otras 3 veces. Llegamos al centro y aquí hacemos 6 aumentos de puntos medio altos. Un punto medio alto, hacemos otro punto medio alto en el mismo sitio y repetimos. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Tenemos 6 aumentos de puntos medio altos. Ahora, por el otro lado, el motivo que repetimos 5 veces son 6 puntos altos por separado y un aumento de puntos altos. Repetimos el motivo 5 veces y terminamos la vuelta con 3 aumentos de puntos medio altos. Hemos empezado con 3 aumentos de puntos medio altos y terminamos con 3 aumentos de puntos medio altos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 9. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos otro punto de cadeneta, y 2 puntos medio altos. Un punto medio alto y otro punto medio alto. Tenemos 3 puntos medio altos, contando con las 2 cadenetas. Ahora hacemos 3 puntos altos. Y el motivo que repetimos 5 veces es un aumento de puntos altos y 7 puntos altos. Un aumento de puntos altos y 7 puntos altos por separado.
Repetimos este motivo otras 4 veces más. Un aumento de puntos altos y 7 puntos altos por separado. Después de la última repetición del motivo, de un aumento y de 7 puntos altos, tejemos otros 3 puntos altos por separado. Ahora 6 puntos medio altos. Tres puntos altos. Ahora el motivo de un aumento de puntos altos y 7 puntos altos repetimos 5 veces. Después tejemos 3 puntos altos por separado y 3 puntos medio altos por separado y cerramos la vuelta. Vuelta número 10. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 3 puntos bajos por separado. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos un punto bajo, 2 y 3. 3 puntos bajos, ahora 3 puntos medio altos. Y el motivo que repetimos 5 veces son 8 puntos altos por separado y un aumento de puntos altos. 8 puntos altos. Y un aumento de puntos altos. Repetimos el motivo de 8 puntos altos y un aumento de puntos altos otras 4 veces más. Después de la última repetición del motivo, hacemos 3 puntos medio altos. Estamos en el centro por el otro lado del empiece de la vuelta. 3 puntos medio altos. Tenemos 2, 3. 3 puntos medio altos, 6 puntos bajos. Tres puntos medio altos. El motivo de 8 puntos altos y un aumento de puntos altos repetimos 5 veces. Y después tejemos 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora tenemos 10 vueltas. Vuelta número 11. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 3 puntos bajos. Tres puntos medio altos. El motivo que repetimos 5 veces es un aumento de puntos altos y 9 puntos altos. Empezamos el motivo de un aumento de puntos altos.
Ahora 9 puntos altos por separado. Y repetimos el mismo motivo otras 4 veces más. Un aumento de puntos altos y 9 puntos altos por separado. Aquí llegamos al centro. Después de la última repetición, primero tejemos 3 puntos medio altos, luego 6 puntos bajos, 3 puntos medio altos, y aquí otra vez repetimos el mismo motivo de un aumento y 9 puntos bajos 5 veces. Terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos, 3 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 12. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos igual que la vuelta número 11. Tejemos 3 puntos bajos, 3 puntos medio altos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 3 puntos bajos, 3 puntos medio altos, el motivo que repetimos 5 veces son 10 puntos altos y un aumento de puntos altos. Repetimos el motivo 5 veces. 10 puntos altos, y un aumento de puntos altos. Repetimos el motivo otras 4 veces más y aquí en el centro, después de la última repetición, tejemos 3 puntos medio altos, 6 puntos bajos, 3 puntos medio altos y aquí otra vez repetimos el motivo de 10 puntos altos y un aumento de puntos altos 5 veces. Y terminamos la vuelta primero con 3 puntos medio altos y luego con 3 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 13. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos igual que la vuelta número 12, 3 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 3 puntos medio altos. El motivo que repetimos 5 veces es un aumento de puntos altos y 11 puntos altos. Empezamos de un aumento. Y ahora tejemos 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Repetimos el motivo de un aumento y 11 puntos altos otras 4 veces más. Aquí en el centro
Tejemos igual que antes, primero 3 puntos medio altos, 6 puntos bajos, 3 puntos medio altos, y volvemos a repetir el mismo motivo de un aumento y 11 puntos altos 5 veces. Terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos, 3 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 14. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos de 12 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 puntos bajos, ahora 6 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos medio altos, un aumento de puntos medio altos, hacemos 2 puntos medio altos en el mismo punto. Ahora el motivo que repetimos, pero 3 veces, son 12 puntos altos y un aumento de puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. Repetimos el motivo de 12 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más. Después de la última repetición del motivo, hacemos un aumento de puntos altos. Después de la última repetición del motivo, hacemos un aumento de puntos medio altos. Ahora 6 puntos medio altos por separado. ...24 puntos bajos. ...24 puntos bajos, ahora 6 puntos medio altos. Un aumento de puntos medio altos. Y el mismo motivo que por el otro lado, de 12 puntos altos y un aumento de puntos altos, repetimos 3 veces.
12 puntos altos, doce puntos altos, un aumento de puntos altos. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Ahora, para terminar la vuelta, primero hacemos un aumento de puntos medio altos, 6 puntos medio altos, y 12 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y la última vuelta vamos a tejer en punto cangrejo. Hacemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta y para hacer punto cangrejo vamos a trabajar hacia atrás. Hacemos un punto bajo pero trabajando hacia atrás. Seguimos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos el último punto, ahora sacamos la aguja y pasamos el punto hacia el revés de la labor. Hacia el revés de la labor, sacamos bien el punto y aquí hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo, un poquito largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Aquí ya tenemos la calabaza, ahora vamos a hacer el rabito. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 10 puntos de cadeneta. Cerramos las cadenetas en redondo con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 10 puntos bajos dentro del anillo mágico.
Colocamos la vuelta y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y vamos a tejer otras 5 vueltas más de 10 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Hacemos 10 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y todas las vueltas cerramos con un punto deslizado. Hacemos otras 3 vueltas de 10 puntos bajos. Tenemos 6 vueltas de 10 puntos bajos. Ahora subimos 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer un aumento de puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. El primer punto alto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y en este caso también podemos hacer un aumento en el punto deslizado. Cerramos la vuelta en tercer punto de la cadeneta. Con un punto deslizado hacemos un punto de cadeneta más, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Este extremo escondemos dentro de la vuelta, enhebramos una aguja. Ahora enhebramos otro extremo. Colocamos esta parte en la parte donde hemos cerrado las vueltas. Colocamos de esta manera y la cosemos.
Ahora mojamos la pieza, aplastamos el rabito y la dejamos hasta que se seque. En el próximo video vamos a ver cómo hacer hojas de calabaza. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.